Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 15 de mi podcast. Hoy estoy súper contento porque voy a tener una conversación interesante con Francisco Gil White, que es antropólogo, biólogo, psicólogo, todólogo, estudioso de la geopolítica desde perspectivas sumamente interesantes. Lo que más me gusta de Francisco Gil, lo conozco hace años, somos muy buenos amigos, es su capacidad de análisis y pues él ha desarrollado el que desde mi perspectiva y la de muchos, no más la mía, es el modelo predictivo más eficaz para estudiar lo que está ocurriendo en la decadencia de Occidente. Y creo que su punto de vista es muy valioso porque te quiero invitar, Francisco, a que hablemos de una cosa que me ha rondado la cabeza en los últimos meses, que es el maquiavelismo heredado como sesgo cognitivo. Ya ves que a mí lo que me interesan un montón son las neurociencias y estudio la conducta humana a partir de ahí. Y ahora, estudiando tu modelo, en muchas conversaciones que tú y yo hemos tenido, en que siempre intentas en tus artículos o muy frecuentemente hablas de, hay una hipótesis que está explicada en los medios y hay una hipótesis maquiavélica que dice que no son tan ingenuos nuestros líderes. Yo concuerdo con eso. Y creo que podríamos, tú también tienes experiencia en biología, digo, en psicología evolutiva y en antropología social, ¿no? Entonces podríamos tratar de abordar el tema de la geopolítica desde las neurociencias el día de hoy. ¿Qué te parece? Sí, encantado. Bueno, te quiero preguntar, si es cierto esto, y lo han estudiado gente muy importante como Franz de Waal, que estudió los comportamientos sociales maquiavélicos de los chimpancés en cautiverio. Jane Goodall también reportó lo mismo. Hace poquito hubo un documental sobre chimpancés, incluso en Netflix, donde se puede ver claramente que son súper, hiper maquiavélicos y extremadamente crueles en sus relaciones sociales y en los conflictos sociales, Bueno, pero propinándose. maquiavélico no requiere crueldad, ¿eh? O sea, el maquiavélico se refiere al uso de la estrategia, Sí, de acuerdo, pero pero no además de necesariamente. esto son crueles, porque Sí. el factor de la crueldad es una cosa de la que voy a querer hablar también en esta conversación. Eh, Ahorita, un poco más adelante, vas a ver por qué. Y Ujú. el trabajo de Robin Dunbar, que él teoriza que el lenguaje y la inteligencia humana tiene que ver directamente con esta capacidad que tenemos de hacer relaciones por interés en nuestros clanes, en nuestros grupos, ¿no? Eh, Claro. Hacer conspiraciones, mentir, disimular, fingir lealtades y traicionar. O sea, esto lo hacen los chimpancés y es muy, muy probable que nuestros ancestros directos también lo hayan hecho porque pues nosotros lo hacemos, nomás que tenemos una Claro, escala claro. gigantesca de poder ahora que las herramientas, digamos, que había en el Paleolítico, pues si tú te salías del Huacal tenía una consecuencia directa e inmediata y todo el mundo se conocía, entonces la reputación era muy importante, era como un freno. Hoy, pues tenemos el mismo cerebro exactamente, pero con herramientas gigantescas y un anonimato que no existía cuando vivíamos en comunidades mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, este anonimato, pues, permite saltarte las trancas sin consecuencias. Entonces, el tema que te propongo es justamente ese. Tú puedes ver una correlación entre el aumento de la capacidad que tiene de manipular los líderes que tenemos hoy y si esto podría considerarse como una extensión de un poder que hemos querido ejercer desde hace pues 1 millón de años, ¿no? Desde nuestros ancestros. ¿Tú ves este vínculo o es una ocurrencia mía nomás? Pues me gustaría separar ambas cosas. Entonces, por un lado está si en este mundo moderno hay una capacidad más grande de manipularnos. Esa es una pregunta. Y la otra es si en este mundo moderno, como consecuencia del anonimato en las grandes sociedades del mundo moderno,
hay una presión social más débil en contra de los comportamientos antisociales, opresivos y en contra del maquiavelismo para obtener una posición de poder que permita, ¿no? Oprimir al prójimo. ¿No? Esas son dos preguntas distintas. Digamos, cada una es su propia pregunta. Y creo que la respuesta a ambas es sí. O sea, yo creo que sí es cierto que se han debilitado los procesos sociales que a través de la vergüenza, ¿no? O de la culpa nos constriñen el comportamiento, nos limitan el comportamiento, nos vuelven menos antisociales, ¿no? Yo creo que eso en algunos sentidos se ha debilitado, en otros no. Eh, pero lo que creo que sí ha crecido muchísimo es la habilidad de manipularnos, porque Joe Hendrick y yo escribimos una teoría que ha sido muy exitosa hace algunos años, que tiene que ver con la operación de las pirámides de prestigio. ¿Cómo surgieron las pirámides de prestigio en la sociedad humana? Y la tesis que nosotros defendimos es que, bueno, lo que pasa es que cuando ya tienes la habilidad de obtener información directamente de otros seres humanos, pues te conviene mucho aprender de los que hacen las cosas mejor, ¿no? O sea, si puedes rankear a la gente de la que puedes aprender de mejor a peor, si tienes esa capacidad y puedes obtener el comportamiento sui generis que hace al mero mero, el mero mero, ¿no? Si todo eso es posible, pues entonces hay un retorno evolutivo para los que desarrollan las emociones que los vuelven tolerantes con una asimetría a favor del héroe, ¿no? Entonces, si tú tienes emociones de respeto y de admiración y etcétera, que hacen que tú toleres que todo fluya en dirección de tu héroe, ¿no? Dinero, favores, eh, este, preferencias, todo. Entonces, pues esa otra persona el héroe va a querer que tú estés cerca, va a querer interactuar contigo porque le das todos esos beneficios y eso te da a ti la oportunidad de aprender lo que esta persona sabe que es de alta calidad o lo que hace que es de alta calidad. Y ahí nace la jerarquía de prestigio. Ahora, la psicología de poner atención al héroe para aprender lo que está haciendo tu héroe y mejorar tu propia información, esa psicología es tremenda porque es una psicología que no está evaluando cada ítem de información que está adquiriendo. No está haciendo una evaluación, porque todo el punto es obtener un paquete de información rápido. Eso es todo el punto. Esto es lo que te estás brincando. Por eso es adaptativo ir a escoger al héroe. Pero una de las cosas que sucede es que como no estás evaluando cada ítem de información para ver si realmente ese te sirve y es bueno, etcétera, y simplemente estás absorbiendo todo de tu héroe, a la hora de obtener la información que es de alta calidad, también vienen otras cosas, como de polizón en el paquete de cosas que estás absorbiendo como esponja, ¿no? Y un, ese sesgo, que es un sesgo, digamos, lo llamamos sesgo de contexto en vez de sesgo de contenido, porque lo que te importa es la fuente de la información y no el contenido de la información. Ese sesgo, cuando entras en el mundo moderno, le da una oportunidad tremenda a los que controlan los medios de manipularnos, porque la gente que aparece en la tele, como tú sabes que la están viendo millones de personas, eso se vuelve, ese conocimiento que tú tienes de que hay una audiencia de millones de personas, de que tú sabes que millones de personas le están poniendo atención a este fulano que salió en la tele, eso cosquillea tu psicología de las jerarquías de prestigio, inmediatamente sientes que esa debe de ser una persona importante y atractiva. Claro, Porque en el mundo ancestral, en donde no había tele, cuando la única manera de inferir que una persona es el foco de atención de todo mundo es que todo mundo le pone atención, porque estás en una aldea de 50 personas, ¿no? Y la cuestión de la atención es objetiva y es palpable, ¿no?
en esa ecología social nadie te puede confundir, pero en el mundo moderno tú ves a alguien salir en la tele y inmediatamente piensas, esa persona debe de saber mucho, debe de ser muy importante porque la están viendo millones de personas. Es una circularidad. Y en ese momento, en el momento en que así se cosquillea tu psicología para pensar que esa persona en la pantalla debe de ser importante porque está en la pantalla, en ese momento tu mente se abre a cualquier cosa que diga esta persona. Claro, fíjate que Entonces, a esto través que de los dices grandes medios. es muy interesante porque en la cultura de los Lakota, de esta cultura de los habitantes originarios de Norteamérica, solo ciertas personas que habían logrado ciertos méritos sociales tenían derecho a hablar y por lo tanto eran admirados y emulados. Y se consideraba el guardar silencio como como una señal de humildad y de grandeza, ¿no? Y solo tenían uso de la palabra las personas que tenían el mérito como para hacer eso, ¿no? También me da la idea, lo que acabas de explicarnos, que si tu líder carismático, la persona que admiras, es corrupta, pues tiene una forma de comunicar la corrupción, ¿no? Y de que la corrupción sea tolerada por la sociedad, lo que nos está pasando en México. Ahorita, en este momento, vemos unos escándalos de corrupción. Pues yo viví los tiempos de Echeverría de niño, pero no recuerdo que mi papá tuviera comentarios sobre eso, de la magnitud de lo que hay hoy. Además, sumada la corrupción a la filosofía posmoderna, estamos en un caldo gordo de desintegración social, ¿no? Y esto me lleva a otra reflexión, que es, tú hablabas de la vergüenza como un freno interno, ¿no? Sí, Para ciertas conductas transgresoras. Pero yo argumentaría que hoy, por alguna razón, no sé explicarlo, es una hipótesis y una idea que se me ocurre ahorita que platicamos. Los niveles de vergüenza no son como antes, o sea, los frenos internos provenían tal vez de la religión y provenían de que te conocían, ¿no? O sea, la vergüenza sí te da cuando alguien te conoce, pero desde el anonimato, claro. ¿por qué vas a sentir vergüenza? No tendrías ninguna razón para sentirla. Entonces, las grandes burocracias donde se pierde la identidad, pues son capaces de hacer las cosas más terribles y espantosas. Yo pienso, por ejemplo, en el estalinismo, en los tiempos de Mao, donde esos regímenes produjeron literalmente millones y millones, entre los dos son como 80 millones de muertos, ¿no? En tiempos de paz Bueno, de sus propios eso ciudadanos. Perdón, eso dime. que estás diciendo me hace pensar en lo siguiente, porque lo que tú pareces estar diciendo, corrígeme si no te entendí, pero parece que me estás diciendo que el anonimato que es tremendo es cuando el burócrata es anónimo, porque cuando tú centralizas el poder, que es lo que hacen los sistemas comunistas, centralizas todo el poder en una burocracia eh, del partido, ¿no? Y esa burocracia decide todo para todo el país. Entonces, la gente que está tomando decisiones no tiene ninguna relación con la gente que va a sufrir las consecuencias de esas decisiones. No Exactamente, son miembros de su comunidad en absoluto. Y entonces, eso vuelve totalmente abstracto lo que les están haciendo. exacto, Y se esa es mi pueden cometer tesis. unos crímenes horribles. Ujú. Y como no hay instituciones que los repriman, porque la institucionalidad en esos regímenes es completamente piramidal, no, la institución no sirve para frenar eso. En cambio, en las democracias sí un poco más, porque el poder está más repartido horizontalmente, a nivel Ujú. local. O sea, las Claro, burocracias centralizadas en la periferia son tiranías claro. indefectiblemente, porque no tienen Sí. un sistema de feedback, de retroalimentación para enterarse de lo que está sucediendo. En lo que yo he leído sobre la dictadura maoísta, la mayor parte de los muertos no fueron por represión, sino por errores burocráticos catastróficos en cuanto a la producción de alimentos. Y eso Ujú. produjo la muerte de 15 o 20 millones de personas por errores burocráticos.
y dogmas, evidentemente, ¿no? Entonces, Claro. claramente, la retroalimentación de la burocracia, como pasa por este fenómeno que tú dices que son abstracciones, pueden mentir descaradamente. Yo no pienso o sea, hay varios libros que al respecto de que Mao ni sabía lo que estaba pasando. Él tenía información errónea sobre lo que estaba ocurriendo en los campos de cultivo, chinos, ¿no? Mm. Esto hace que la falta de control, de reparto del poder produzca estos fenómenos en que una vez saqué yo la cuenta de cuánta gente se había muerto en la Segunda Guerra Mundial y luego en los regímenes de Stalin, Mao, el de Camboya, en fin, los regímenes totalitarios comunistas del siglo XX, y hay un 20% más de muertos en tiempo de paz en estos regímenes que en la Guerra Mundial donde se involucraron el 80% de los países de su tiempo, ¿no? Entonces, esta capacidad de autodestrucción, yo la rastreo a este sesgo de dominación de ciertos grupos sociales desde nuestra prehistoria y a una idea que tengo de que el poder cuando se concentra, y de hecho creo que la frase de Lord Acton, esta famosísima que repetimos todo el tiempo, que en español decimos el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, está mal citada, porque lo que él dijo es el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces él se dio cuenta de que cuando el poder se va concentrando, se vuelve peor para Claro. los ciudadanos, ¿no? Para la gente que está Entre sometida a más ese poder, poder. entre más poder ejerces, más enfermo te vuelves. Exacto. Bueno, esa no es una hipótesis. Eso está comprobado por estudios que se hicieron en la Universidad de Toronto a Ah, mediados cuéntame. de los 2000, donde detectaron que el ejercicio del poder tiene un efecto adverso en los lóbulos prefrontales de quienes lo ejercen. O sea, pierden empatía mesurablemente. O sea, se dieron cuenta de que pierden empatía. O sea, la gente les empieza a valer gorro y empiezan a Mm, tener más intereses, los ven más como instrumentos para alcanzar sus propios fines. mm, Otra cosa que mm, pasa que también se regula en esa región del cerebro son la capacidad de prever consecuencias de las acciones en el presente. Pierden eso, por eso los políticos muy poderosos, y también no solo los políticos, los empresarios muy poderosos, y ahorita lo estamos viendo con la IA, pierden la capacidad de evaluar las consecuencias a largo plazo y se vuelven terriblemente impulsivos y temerarios. También la mm. regulación de la evaluación de peligro está en la misma región del cerebro que el ejercicio del poder inhibe. Imagínate. Y también se vuelven súper tercos. La evidencia apunta a que es muy difícil que cambien de atención y que cambien de políticas, aunque sepan que la están regando completamente, no tienen las herramientas cognitivas para regresarse y evaluar. Esto es lo que criticaba nuestro admirado Karl Popper cuando decía que las sociedades solo iban a ser realmente útiles a los ciudadanos cuando tuvieran sistemas de autocorrección institucionalizados, ¿no? Cosa que los regímenes comunistas pues no tienen y No. los regímenes demagógicos populistas pues tampoco tienen, ¿no? Bueno, digamos, si lo expresamos con el mayor rigor posible, lo que diríamos es que los sistemas comunistas, por no tener pesos y contrapesos, porque sí instituyen sistemas de regulación y bla, 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 pero el problema es que todo está dentro de la misma pirámide. Eh, entonces no tienen pesos y contrapesos en el sentido de que hay instituciones autónomas que tienen sus propias fuentes de poder y que actúan por sí solas unas en contra. Eso sí no lo tienen. Entonces el problema que tienes ahí es que una vez que se corrompe la estructura, pues se corrompió todo, porque todo es una sola estructura. Tal cual. Y eso es observable en la historia, ¿no? Eso es fácilmente demostrable. Si lo más valioso que tenemos es la vida humana, en el término de vidas, de pérdida de vidas humanas, pues es catastrófico el resultado de estos sistemas
de gobierno, ¿no? Bueno, pero el hecho de que haya sido catastrófico a ese nivel, porque estamos hablando de decenas de millones de personas en cada uno de estos casos. Y esos son nada más los muertos. No, esos no son los que sufrieron, esos son nada más los muertos, ¿no? Ujú, Entonces, el hecho de que haya sucedido catástrofe tantas veces en esa dimensión, creo que nos está hablando de la estructura de, los sistemas, de nuestros sistemas de educación, porque para que la gente no aprenda la lección de que el comunismo le va a hacer daño, a pesar de esta evidencia tan dramática, pues tiene que haber un sistema de educación diseñado para que no puedas aprender, para que sea imposible razonar desde la evidencia. Te lo tienen que estar impidiendo todo el tiempo. Y creo que eso es lo que estamos viendo con estas generaciones que fueron a la universidad y lo que recibieron fue un izquierdismo woke que los enemista con Occidente y con, con la democracia y los vuelve racistas y los enamora nuevamente del comunismo. Y entonces dices, bueno, obviamente que, bueno, o sea, yo lo digo, obviamente que el sistema educativo tiene un diseño consciente y además eh, bien apalancado, bien construido, bien fortificado, con una inversión gigantesca, porque solamente así puedes mantener a la gente, puedes evitarle a la gente lo que sería un proceso de aprendizaje pues relativamente fácil. claro, además en la educación adquieres frenos internos. O sea, cuando la educación es correcta, tiene que tener una dimensión ética. Y ese es uno de los problemas que estamos viviendo, ¿no? No pueden reconocer sus actitudes que son antiéticas, ¿no? Entonces, si no puedes reconocer, distinguir entre un comportamiento ético y uno que no lo es, pues no tienes frenos internos. Bueno, a mí lo que más me asusta en ese tema es cómo en este mundo moderno hay tantos jóvenes en Occidente. Bueno, yo sé que muchos de ellos son musulmanes, pero no importa, también hay muchos que no son. Y muchos jóvenes en Occidente por, por este adoctrinamiento que recibieron en la universidad, no pueden sentir compasión por las víctimas judías del 7 de octubre de 2023. Y algunos inclusive disfrutan de pensar que esta gente sufrió. Y entonces yo digo, wow, es como regresarse al Imperio Romano, cuando construían estadios para ver cómo un pobre diablo se lo comía un león, ¿no? Este, es un poco ya esa psicopatía, o sea, porque ¿cómo es posible que no puedas sentir compasión por la gente que sufrió ese día? ¿Cómo es posible que puedas siquiera pensar que eso fue un acto de liberación, de revolución y que lo celebres como una victoria política? O sea, verdaderamente ya estamos en la Roma antigua otra vez, por lo menos en los corazones y en las mentes y en las almas de estos occidentales que han estado tomando una posición pro Hamas desde el 7 de octubre, ¿no? Y eso, en mi opinión, es muy preocupante. Fíjate que he estado leyendo a Marco Tulio Cicerón, este político romano justamente de la época del inicio de la decadencia ya formal del imperio, que es, hasta donde entiendo, fue el que acuñó el término de humanitas. Y él tenía esta hipótesis que yo defiendo, a mí me parece que es súper interesante, que a través de las humanidades, o sea, la filosofía, en ese tiempo no había ciencia como tal, pero digamos el empirismo de aquella época, la retórica, l- el Homo sapiens se convertía en humano al ser capaz de enfrentar su programación genética y sublimarla. De esta, con conduciendo esto obviamente a una cultura ética, porque si tenemos este sesgo de que si concentramos el poder nos volvemos monstruos, que la evidencia está histórica y está a nivel de los estudios de neurociencias y de antropología social y de psicología evolutiva,
O sea, esto no es una cosa que estemos inventando, realmente hay mucha evidencia para poder hacer esa afirmación sin mordernos la lengua. Lo que criticaba Cicerón era justamente la autoindulgencia de los líderes romanos de aquel tiempo, el que no tenían consecuencias. Otra vez, eran emperadores que podían hacer lo que les diera la gana hasta que había un golpe de estado, los asesinaban y seguía el siguiente. Al propio Marco Tulio lo mataron, ¿no? Le cortaron la cabeza y las manos y lo exhibieron en el Senado. Puedes concebir tanta crueldad. Por eso te digo que el poder sin cortapisas también conduce a la crueldad, porque es una forma de ejercerlo que manipula, te da terror lo que le pasa a otros, pues tú tienes un freno interno para, para competir por ese poder, ¿no? Porque te da miedo que te vayan a hacer semejantes crueldades. Entonces, uno de los métodos de manipulación del poder, pues es la crueldad. Sí, ahora, aunque yo pienso que cuando leemos a Marco Tulio Cicerón tenemos que tener cuidado porque yo no lo convertiría en un maestro de ética porque él mismo no conocía la ética. Entonces, él era un aristócrata romano que era infinitamente cruel con los esclavos y con las clases bajas de Roma, etcétera. Y cuando él está hablando, cuando él está argumentando sobre el bien y el mal, él lo que estaba defendiendo era el sistema constitucional de la República en contra de los esfuerzos de Julio César de convertirse en emperador. Tal cual. Sí, pero es que eso es como si dijéramos, había una disputa entre los nazis y había unos que querían generar una especie de parlamento de nazis y otros que querían que no, nada más el Führer Adolfo Hitler tome todas las decisiones. Y entonces decimos que el nazi que estaba a favor de como de un parlamento de nazis, ese es el bueno y de él vamos a aprender ética. No, porque todos son nazis. Entonces, en realidad lo que tenían ellos es una disputa sobre cómo distribuirse el poder entre nazis. Bueno, esas no tienen nada que ver con la ética, esas son que hay conflictos de poder entre ellos y Cicerón estaba argumentando por una articulación institucional que evitara lo que los romanos llamaban dictadura, para que los distintos aristócratas tuvieran su turno ejerciendo algo de poder y todo el mundo se pudiera enriquecer, aplastando a los esclavos. Entonces ahí yo creo que, y de hecho, ahí tenemos en la página web un artículo sobre, en parte sobre Cicerón, porque resulta que Cicerón era antisemita y en una de de los juicios en los que participó como abogado defensor, dejó clarísimo que el pueblo judío de la antigüedad era una amenaza revolucionaria para la gente como él, para la gente que quería tener aplastada a todos los esclavos. Y Sí, eso, esa es una evidencia muy interesante de lo que estaba pasando en la antigüedad en Roma. sí, yo lo citaba más que nada porque él tuvo esta intuición de que si no se institucionaliza un reparto del poder, se tiende a a la dictadura, ¿no? Sí, Eso bueno, pues, sí, no había sin duda. romano que se salvara, ¿no? Realmente en la aristocracia romana no había ni uno, Sí, no. No ¿no? había good guys. No. Bueno, Bueno, los hubo, a ver, regresando a ese tema, los hubo partir de que entraron en contacto con los judíos. Entonces hubo dos intentos de revolución, sobre esto vamos a escribir muy pronto en la página web. Hubo dos intentos de revolución que son muy famosos, uno liderado por Catilina y otro por Clodio. Y en lo que yo he estado investigando sobre esas dos revoluciones, he encontrado mucha evidencia para defender la hipótesis de que ambos movimientos estaban inspirados por el ejemplo de los judíos y tenían como líderes conversos al judaísmo, de la aristocracia romana, de la aristocracia romana. Es súper interesante lo que pasó ahí. Y una de las evidencias es justamente lo que escribió este Marco Tulio Cicerón sobre ese juicio que te estaba yo platicando. tal Es cual. súper interesante. Sí, súper interesante, pero lo que sí, creo que sí podemos hacer es usar este caso de la Roma, de de este periodo del Imperio Romano,
como un comparativo con el caldo de cultivo que se generó en la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial y un poco lo que estamos viendo en Europa hoy, sí, que no sea descabellado, pues. O sea, porque no puedes hacer en este momento posmoderno, está bien, tiene uno que dar cada paso con un guarache, ¿no? Porque cualquier cosa puede ser malinterpretada y la malinterpretación no es que sea un problema en sí mismo, que te funen. El problema es que funan las ideas con las que nos podemos defender. No, eso es lo que yo veo como un riesgo cuando hablamos de estos asuntos en las redes. Cada vez un poco menos, ¿no? Pero el ataque a Dominem es una forma de control de lo que se dice, Pero ¿no? en dónde ves tú que suceden estos ataques a Dominem? Entonces, en la estructura de los debates, en dónde ves tú, cuáles son las posiciones a las que la gente reacciona con estos ataques ad hominem? Por ejemplo, cuando criticas la defensa de Palestina, Ah, ok. ¿no? Entonces, ahí es si tú dices, jamás son terroristas o no, el movimiento árabe palestino no tiene líderes que no sean antisemitas o haces un comentario por el estilo, ahí te llueven ataques ad hominem, ¿eso es lo que estás Sí, diciendo? sí, tal cual. Yo, la manera en que yo me Y, expreso en las cómo redes, son? no, pues me ¿Cómo son esos dicen, ataques? pues así, tal cual. A mí me han dicho, me decepcionas. ¿Cómo puedes estar a favor de estos genocidas? ¿No? Mm. Por ejemplo, hice un podcast, uno de mis primeros podcasts fue explicar eh, ¿cómo se llama esto del origen de las palabras? Ah, etimología. La etimología de genocidio y toda la historia de dónde surge esa palabra, en qué contexto surge y por qué genocidio no puede ser aplicado a lo que pasó en la guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Y Entre Israel y Gaza. entre Israel y Gaza, exactamente. Nunca recibo backlash. Mi contenido tiende a ser bastante más orientado a la filosofía que a la geopolítica, pero no Ujú. puedes hablar de ética sin tocar estos temas. O sea, son los temas ardientes de la ética contemporánea, Claro, ¿no? claro. Sí, Sí de acuerdo. necesitamos distinguir quiénes son los buenos de los malos ahorita. Es extremadamente importante que perdamos el miedo a decir que la oligarquía contemporánea son nuestros enemigos. O sea, realmente Sí. hay muchísima evidencia de Y el que, Islam es nuestro enemigo y claro, Hamas es nuestro enemigo y la autoridad palestina es nuestro enemigo. Todo eso es cierto y hay que decirlo. tal cual, pero eso tiene ciertas consecuencias para, para personas como yo que abordamos ese tema tangencialmente, porque Ujú. yo no Ah, recibo ok. mucho hate, pero en cuanto hablo de estos temas, me tunden, Te ¿no? llueve. Sí, lo cual lo encuentro muy interesante porque, eh, por ejemplo, en esta conversación, ¿por qué son nuestros enemigos? No es solamente la dimensión geopolítica de los actos que estamos observando y de hacia dónde tienden a llevarnos, que es hacia la esclavitud propiamente, ¿no? Claro. Sino de que esto no es nuevo en la humanidad, esto es un sesgo que tenemos. O sea, no es este problema no solamente tiene una dimensión moral, ojalá tuviera nada más una dimensión moral, tiene que ver es una dimensión también ontológica, porque los humanos así somos y Ujú. metemos en la licuadora de la moralidad todos nuestros conflictos, en lugar de entender de una vez que no podemos existir sin frenos internos. O sea, no podemos crear sociedades funcionales si no tienen frenos internos y frenos externos, que no podemos confiar en nuestra buena naturaleza, digamos. Esta idealización del ser humano de que si nos dejaran seríamos buenos no es cierto, no hay ninguna evidencia. Al contrario, si nos dejan nos volvemos unos monstruos. ¿Te acuerdas de este experimento artístico de una chava de Europa del Este que se puso en un museo con un montón de objetos y dijo, hazme lo que quieras durante ciertas horas y empezaron todos discretamente y al final la trataron con profunda crueldad? Porque los humanos tendemos a que cuando no tenemos un freno interno o externo, o sea, un freno de algún tipo, tendemos
a ser muy malos, no éticos. Y si no podemos contemplar esta dimensión humana al nivel ontológico, o sea, así somos, es parte de nuestra esencia. Por lo tanto, es ingenuo pensar que vamos a crear sociedades mejores sin frenos internos. eh, no vamos a poder realmente diseñarlas. ¿Cómo vamos a impedir que lleguen al poder personas que se van a corromper fácilmente, por ejemplo? ¿Cómo evitamos que el sesgo de corrupción que hay en el ejercicio del poder tenga las consecuencias que tuvo en los regímenes comunistas de posguerra, ¿no? ¿Cómo lo vamos a evitar? No lo vamos a evitar a partir de decir que podría haber una sociedad ideal si todos fuéramos libres de nuestros prejuicios malignos y no fuéramos corruptos. Pues si la corrupción es esencial, es parte de lo que ha desarrollado nuestra inteligencia, la capacidad de conspirar, de traicionar, de disimular, de mentir. Son cualidades nuestras, cualidades en el sentido lato de la palabra, ¿no? Es algo que define nuestra forma de ser. Y si no podemos verlo y aceptarlo y reconocerlo, no vamos a tener mecanismos de defensa eficaces. ¿O cómo lo ves tú? Sí, yo creo que sin duda lo que necesitamos hacia futuro en la civilización occidental es recuperar el camino de hacerle cambios a la arquitectura de nuestras instituciones para tratar siempre de producir un orden articulado de reglas en el que somos cada vez todos más libres y en Claro, donde mejor están protegidos nuestros derechos, ¿no? Eso, ese es el, digamos, el sueño institucional, el sueño evolutivo de la democracia institucional, ¿no? Que podemos irle haciendo a través de nuestros parlamentos, podemos ir experimentando con distintos arreglos institucionales hasta que logramos un orden en el que hacemos más feliz a todo mundo. sí, Esa es la claro. idea. Pues esa es la idea y ha habido también episodios en la humanidad en que eso se ha logrado. Eh, Claro, y creo que tú tienes razón que esta idea de los pesos y contrapesos, es decir, que el poder tiene que estar frenado de alguna forma y que necesitamos que el diseño institucional que frena el poder tenga un ancla bien establecida, ¿no? Y que se esté vigilando que estos procesos no se estén descarrilando, ¿no? Que tengamos procesos para vigilar los primeros procesos, ¿no? Una especie de recursión institucional. Necesitamos todo eso porque si no, el poder se concentra y cuando el poder se concentra, todo se vuelve pues más peligroso y más cruel. de acuerdo. Hice una reflexión hace unos días en que me di cuenta que la gente, los potentados, los líderes empresariales, los líderes políticos, incluso los líderes intelectuales, se iban a la isla de Jeffrey Epstein. Y estos son los mismos personajes que en los que la sociedad está confiando para regular las IAs, por ejemplo. ¿Por qué lo iban a regular? Si no tienen frenos, o sea, si una persona de estas que tiene este poder frente a una persona, un ser humano de carne y Totalmente hueso, vulnerable, una niña. exacto, enfrente de ellos, no tienen frenos. En esta abstracción de la que ya hablamos, ¿por qué los iban a tener? O sea, no podemos confiar en ellos. Yo pensaría, ¿no? Si De no le que tienen piedad a una niña, no nos van a tener piedad a nosotros. exactamente, y estos son los encargados de la regulación de un instrumento que, pues no es ChatGPT, o sea, son las inteligencias artificiales aplicadas al ejército, ¿no? Bueno, esas son peligrosas, pero también son peligrosas los LLMs, porque los LLMs aprenden a manipular la mente humana, por un lado, y por otro lado,
los están convirtiendo en agentes que manejan software y escriben su propio software. Entonces, y se ha documentado en los últimos experimentos que se han hecho con ellos, se ha documentado que tratan de mentir y que se dan cuenta cuando están siendo sometidos a un experimento para ver si están siguiendo las reglas o no. También se ha descubierto que ellos se dan cuenta. Entonces, obviamente no en todos los casos, en un porcentaje de los casos, pero lo único que necesitas es que haya un porcentaje de los casos para que esto sea terriblemente peligroso, ¿no? O sea que Entonces, una vez que... las CIA son iguales a nosotros. O sea, les das poder concentrado y y se saltan todas las trancas al no tener frenos. O sea, parecería que esto Al fuera como parecer, una regla que aplica al sí, al poder, parecer ¿no? están hechos a nuestra imagen y semejanza. Exactamente, qué cosa tan loca, ¿no? O sea, el poder tiende a concentrarse. Parecería que fuera una regla de la dinámica del poder. El poder tiende a concentrarse. Y el poder concentrado corrompe a la gente que lo ejerce. Ya ni siquiera voy a decir a la persona, sino al agente que lo ejerce. Sí. ¿Cómo nos defendemos, Fran? Pues tú sabes que la respuesta que yo doy a esto es que la civilización occidental tiene que regresar a su centro judeocristiano. Tenemos que regresar al sistema de valores que le entregó Dios al pueblo judío. Esa es mi posición. Y creo que eh, el abandonar ese sistema de valores es lo que nos está perdiendo, porque cuando ese sistema de valores se volvió finalmente dominante, no nada más en los labios de los curas, sino en la estructura de nuestras instituciones. Ahí fue cuando produjimos la democracia moderna occidental, que ha protegido los derechos fundamentales humanos y las libertades de la gente común mejor que ninguna otra sociedad que hayamos tenido en la historia de Occidente. Entonces, pues obviamente que si queremos preservar un mundo así, un mundo que fue construido sobre los valores judeocristianos, no podemos escupir sobre la tradición judeocristiana. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que creer en Dios, como yo digo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos de reconocer que la fe en ese Dios tuvo un impacto terriblemente positivo para la evolución de la política occidental. Y entonces, aunque tú no creas en ese Dios y no creas que escribió ese libro, de todas maneras puedes tener una apreciación profundamente positiva de lo que se heredó en Occidente gracias a esa tradición religiosa. Y entonces, fíjate lo que sucede, aunque fueras ateo, te das cuenta que le tienes que enseñar la Biblia a la siguiente generación. La siguiente generación tiene que estudiar Biblia, aunque la estudien como literatura pura, como un texto legal, como un texto filosófico. Está bien, no tienen que meter a Dios, pero sí tienen que entender lo que es y el impacto que ha tenido en nuestra civilización la Biblia. Eso sí lo tienen que entender y tienen que entender las historias que están ahí, porque toda la literatura occidental hace referencia a esas historias. Entonces, si no estudiaste la Biblia, ya no entiendes de qué están hablando todos los grandes autores de la historia occidental, ¿no? Entonces, por razones políticas de autosupervivencia de la civilización occidental y por razones de simple alfabetismo cultural de nuestra herencia occidental, por todas esas razones, tenemos que regresarnos al estudio de la Biblia y convertirlo en un eje central de la civilización occidental. Fíjate que yo hasta hace un mes defendía el ateísmo y ya no. Yo creo que el ateísmo entraña demasiados riesgos, porque la conducta ética de los ateos no viene de una narrativa que tengan en común con un montón de gente. Viene de frenos internos que tú te pones por la práctica de la ética, y es bien difícil la práctica de la ética porque contraviene el sesgo maquiavélico que hemos estado discutiendo. Por eso es Pero que, no, pero la religión también te puede quitar todos los frenos. Eso es lo que pasa en la yihad. Entonces, yo no creo que
la cuestión aquí sea religión versus ateísmo. Por eso fui cuidadoso en decir que no importa que la gente crea en Dios, lo que importa es que reconozcan el valor de la tradición de la Torá. Y es que eso es lo que importa, no es religión versus ateísmo, es Torá o no Torá. Si no tienes la Torá, pues puedes tener una religión, pero mira, se puede convertir en el yihadismo. Y entonces de nada te salva que le estés rezando a Dios, de todas maneras eres un psicópata, ¿no? O puedes convertirte en un ateo que por perder la tradición de la Torá, te vuelves un ateo que no tiene un arraigo ya para su sistema de valores y entonces cometes los horrores del comunismo o del fascismo. Entonces no creo que sea religión o ateísmo, yo creo que es Torá o no Torá. Estás en el camino de la civilización que se construyó sobre el mandamiento Levítico 19:18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o estás en otro sistema moral en el que se vale tratar a tu prójimo como un animal o como una cosa. Esa es la pregunta, creo yo. Ok, me, me, me parece interesante esto, pero quiero rascarle un poco más ahí, si te parece bien. Ujú. Claro, En general, la, la pérdida de valores, como decimos, está anclado en otra cualidad de nuestro cerebro, que es las narrativas. En realidad, claro. lo que estamos discutiendo siempre son narrativas. La Torah es una Bien, narrativa, es lo que es. sí, Es una narrativa que tiene ciertos argumentos, elementos pues, que construyen la propia narrativa, argumentos narrativos propiamente, ¿no? por supuesto. El Islam y otras religiones tienen argumentos similares y tienen argumentos muy diferentes. Y quizás más bien lo que estaba yo tratando de decir y no dije bien, y tú me estás ayudando a precisarlo, es que sí tendríamos que construir como comunidad humana una narrativa que se parezca más a la Torá que al Corán, ¿no? Y estamos construyendo una narrativa extremadamente peligrosa que es el posmodernismo, porque en el Claro, posmodernismo, como no hay categorías absolutas y todo es relativo, sí, la capacidad de ponernos de acuerdo en el establecimiento de una jerarquía de valores es imposible. claro. Eh, Mira, si desde tu posición postmodernista estás diciendo que no puede afirmarse que el Estado de Israel es superior al Estado de Irán, que la tradición judía es superior a la tradición musulmana. Si no puedes decir eso, pues entonces ya no puedes pensar, ¿no? Ya no puedes pensar, ya no puedes decir, si no puedes decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es superior que en el plano ético, obviamente, en el plano moral, es superior que mátalos donde te los encuentres, que es una sura del Corán, ¿no? Sí, obviamente en referencia a los infieles, ¿no? Si esas dos cosas no se pueden comparar y no puedes decir que la primera es superior a la segunda, ya no puedes pensar. Si no puedes decir eso, no puedes pensar. Y esto es lo que les dicen. Les dicen que todas las culturas son lo mismo, que no puedes afirmar que una es superior a la otra. No, claro que puedes. La cultura, a ver, por eso es tan difícil hablar de la historia de México ahora, porque le dicen a la gente que todas las culturas son iguales y entonces los españoles eran malos porque los españoles llegaron a conquistar a los indígenas. Esa es la historia que le dan a la gente. Y en primer lugar, a la gente se le olvida que eran los indígenas peleándose con los aztecas. Eso fue una guerra civil entre indígenas en la que participó Cortés, pero la mayoría de los soldados eran indígenas, ¿no? Entonces, eso número uno se les olvida. Y número dos, se les olvida que los indígenas con los que combatió Cortés y contra quienes se estaban rebelando todos los indígenas de Mesoamérica eran una bola de caníbales opresivos que hacían la guerra para obtener víctimas de sacrificio y comérselos. ¿No? Entonces, ¿cómo dices? No, los españoles son los malos, que no sé qué. Bueno, sin duda los españoles cometieron crímenes y fueron opresivos y todo eso es cierto. Yo no voy a decir que el gobierno español no tenía defectos, claro que los tenía muchísimos, pero si no puedes decir que fue mejor
para las poblaciones mesoamericanas que los vinieran a cristianizar, a que estuvieran en ese mundo de canibalismo y de sacrificio humano y de guerras rituales para obtener víctimas de sacrificio, etcétera. Si no puedes afirmar eso, ya no puedes pensar. Ya no puedes pensar. Ahora la Entonces, pregunta interesante, perdón, ¿te interrumpo? no, 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 dale. La pregunta interesante sería, eh, para redondear esta idea, es cómo llegamos aquí en que en realidad no podemos pensar, porque eso es lo que está pasando. O sea, no estamos hablando de una cosa hipotética, una tesis antropológica que proyecte un resultado, sino que estamos observando que no podemos pensar, porque está pasando eso que estás describiendo. En la comparación Sí, cultural, sí, sí, sí. Occidente no está recibiendo ninguna apreciación, ¿no? O sea, está siendo denostado como el causante de lo que va a causar. Pero Justamente, fíjate, hay una estructura muy interesante aquí, ujú. porque cuando tú observas el sistema de prestigio universitario, los chavos que menos pueden pensar, los que tienen más trastornada su cabeza, son los chavos que van a las mejores universidades, es decir, a las universidades más caras, de mayor prestigio, de mayor tradición y abolengo, ¿no? Esos son los chavos que salen con la mente más cocinada. Si tú te vas a las universidades que son de menos prestigio, el problema no es tan severo. Pero este adoctrinamiento que ya no puede razonar sobre el bien y sobre el mal, que no distingue entre una víctima judía y el terrorista que la torturó a muerte, o en el peor de los casos, cree que el terrorista que la torturó a muerte es de cierta forma un guerrero de la libertad, ¿no? Sí, que están justificadas sus acciones por afrentas del Exacto, pasado, y que ¿no? están luchando por la libertad, ¿no? Porque esto es lo que creen, esto es lo que creen. Entonces, si los estudiantes de las universidades más prestigiadas son los que tienen su mente más cocinada de esta manera, eso lo que nos está diciendo es que hay un sistema intencional, intencional. Esto no está sucediendo en los márgenes de la civilización, por cuestiones de que no pueden contratar buenos profesores y sin querer contrataron una bola de ideólogos y que con la libertad ahí que tenían aislados de la metrópolis, hicieron una locura, aislada. No, 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 no. Estamos hablando del centro de la metrópoli mundial, del centro de poder intelectual. Estamos hablando de Harvard, de la Universidad de Pensilvania, de Columbia, etcétera. Sí, Oxford, Ahí es donde las Inglaterra mentes también. más cocinadas están. Entonces, esto te habla de un proceso intencionado. Esto, los jefes que gobiernan el mundo lo hicieron adrede en sus mejores universidades porque querían destruir justamente, primero que nadie, las mentes del grupo más influyente, el grupo que va a ocupar todos los cargos de responsabilidad institucional, tanto en el sector privado como en el sector público, que son los chavos clase media y clase alta que van y obtienen sus grados universitarios en esas universidades. Claro, hay un dolor que yo experimento cuando descubro las paradojas de esto, ¿no? Porque somos incapaces de pensar racionalmente cuando confundimos la evidencia con nuestros dogmas, ¿no? Esto es un problema cognitivo que estudió profundamente Leon Festinger en los años, a principios de los finales de los años 50, y que es una teoría que se sostiene hoy, que es la disonancia cognitiva, que es esta necesidad de tu cerebro de conservar la coherencia narrativa interna aún por encima de cualquier Pase lo que pase. evidencia. Exactamente, ¿no? O sea, y esto sucede porque en nuestro sistema límbico, nuestro cerebro es incapaz de reconocer la diferencia entre lo que se está imaginando y lo que está ocurriendo en la realidad. Para eso se Correcto. diseñó el pensamiento crítico, ¿no? Para ayudarnos a lidiar con este problema cognitivo que tenemos los humanos. Otra vez no es un problema moral, esto no es ni bueno ni malo, esto es descriptivo de cómo funciona nuestro sistema cognitivo. Entonces, no hay manera de sostener desde la evidencia que esta paradoja que yo veo, ¿no? Que me enerva, que es
yo estoy peleando por la libertad de expresión, defendiendo a los represores más violentos de la libertad de expresión, ¿no? Esta paradoja es, yo estoy buscando la libertad para todos los humanos, dándole poder a las personas que quieren esclavizar a los humanos y con toda la evidencia del mundo enfrente, ¿no? Porque lo único que tienes que hacer es estudiar los regímenes islámicos en el mundo y ver cómo tratan a sus ciudadanos y ya, no necesitas ir más lejos de eso, no es un asunto de buenos contra malos, ahí saca la moral Sí, o sea, nada más cuenta los muertos. y el trato a las mujeres, Sí, ¿no? Si uno de los estandartes del occidente de hoy es las mujeres no deben ser oprimidas, ve y estudia los casos de los regímenes teocráticos islámicos y cómo puedes sostener las dos ideas en tu cabeza. Solo se puede a través de este fenómeno de disonancia cognitiva porque, como tú ya dijiste, en un modelo teórico posmoderno sí se puede hacer eso. O sea, sí es cierto que los libertadores son los que esclavizan. O sea, a mí me suena a George Orwell todos los días en la mañana cuando veo las noticias. Digo, puta, güey, ¿qué hiciste? Les diste un manual de campo a estos sí. malvados, Lo que, ¿no? no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que George Orwell estaba describiendo un mundo que ya existía. Entonces, él más bien estaba infiriendo el manual y nos lo estaba comunicando a nosotros. Y lo más importante que describió George Orwell, lo más importante que descubrió y describió, es que la lógica del totalitarismo requiere la inversión semántica. ¿Ok? Entonces, si tú quieres imponer esclavitud totalitaria sobre la gente, tienes que destruir la habilidad de pensar, tienes que destruir el pensamiento crítico. ¿Y cómo lo hace un sistema totalitario? Ah, pues lo hace afirmando que cada cosa importante en el mundo político en realidad significa lo opuesto. Entonces, cuando tú te pones a repetir eso, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es fortaleza, un hombre es una mujer, la protección de civiles es genocidio, ¿no? Cada vez que dices el opuesto exacto es el significado de la cosa que dije, cada vez que realizas ese performance, estás contribuyendo a destruir tu habilidad de pensar, porque para poder pensar tienes que poder reconocer distinciones. Cuando ya no reconoces distinciones y todo es lo mismo que su opuesto, entonces ya te pueden convencer de repetir cualquier cosa. Y entonces te dicen que lo que tú tienes que repetir para redimirte socialmente como una persona moral con estos que tienen el poder institucional, que son los woke, ¿no? Te dejan claro que la forma de redimirte, es decir, la forma de estar a salvo de sus propias cacerías de brujas, es decir, que tú estás a favor de los palestinos y en contra de Israel. Entonces, como ya te dejaron claro que ese es el camino de la redención, te pones a repetir eso. ¿Por qué? Porque ya no puedes pensar. Entonces aceptas cualquier cosa, porque la guerra es la paz y la libertad es la esclavitud y los palestinos son los buenos y los judíos son los malos. Cualquier cosa. Y entonces, fíjate, estamos desde entonces en un mundo así y una de las cosas que te lo demuestra es el famoso proceso de Oslo, porque el proceso de Oslo, que ya todo el mundo se le olvida qué es el proceso de Oslo, pero el proceso de Oslo es el trenecito diplomático que armaron los presidentes gringos para meter al Estado de Israel a el grupo terrorista que quiere exterminar a los judíos israelíes, o LP Fatah. ¿Ok? Entonces eso lo hicieron los presidentes gringos. Crearon un proceso diplomático para meter a territorio militarmente estratégico de Israel a los terroristas que quieren matar a los judíos israelíes. Fíjate nada más. Eso fue lo que hicieron. Y a ese proceso, que es un proceso de guerra, lo llamaron el proceso de paz. Entonces, la guerra es la paz. Siempre hemos estado en el mundo de Orwell. Lo que pasa es que Orwell se dio cuenta y nos lo quiso comunicar como una alegoría del futuro, como una ciencia ficción, ¿no? Porque era la única manera de que le publicaran su libro. Entonces, fíjate lo genial que es Orwell. El método de Orwell fue producir un clásico que estaba dentro de los poderes de Orwell, porque Orwell es un gran escritor.
Sí, No es absolutamente. nada más, no es nada más un gran filósofo político, es un gran samurái ninja de la lengua escrita. Entonces, estaba dentro de sus poderes escribir un clásico, escribió más de uno, pero escribió un clásico porque el método de él era, bueno, una vez que esto sea lectura obligada en todas las escuelas de Occidente, con eso le voy a dar las metáforas, los modelos que todo mundo necesita para reconocer cuando la clase gobernante es totalitaria. Porque cuando la clase gobernante es totalitaria, aunque te digan que estás en una democracia, van a hablar así, van a hablar con estas inversiones semánticas. Y entonces, pues ahí está. Lo único que tenemos que hacer es señalárselo a toda la gente que leyó Orwell. Fíjense, los gobernantes hablan así, nos dicen que la guerra es la paz, nos lo dicen todo el tiempo. Ahora nos dicen que un hombre es un, llevan un par de décadas diciéndonos que un hombre es una mujer, ¿no? Te ponen el mundo exactamente de cabeza. Y ahora te dicen que el ejército que mejor ha protegido a los civiles en la historia de la guerra se supone que está cometiendo un genocidio. ¿Sabes que jamás acaba de anunciar que va a pagar salarios a 50,000 viudas de soldados de Hamas? Sí, pues sí. Acaba de anunciar, fíjate nada más lo que significa, porque durante toda esta guerra en Gaza, los medios nos estuvieron diciendo que los israelíes supuestamente estaban matando civiles en Gaza. Nos lo estuvieron diciendo una y otra vez. Por eso decían genocidio. Obviamente los números no son números de genocidio, pero para poder decir, para sentir que tenían permiso social de decir genocidio, nos hablaban todo el tiempo de las supuestas bajas civiles de los árabes palestinos en Gaza, ¿ok? Y los números que mencionaban siempre estaban por ahí de los 50,000, 60,000, pero eso se supone que eran casi todos civiles. Y ahorita Hamas acaba de decir que va a pagar los salarios de 50,000 viudas de soldados de Hamas. O sea que Israel estaba matando soldados de Hamas confesado por Hamas. Claro, Confesado por pero esa Hamas. lectura que tú le das no la va a tener la mayoría de la gente. Claro que no, pero tampoco estoy solo. Esta es una observación que mucha gente está haciendo en los círculos de la defensa de Israel, que hacemos en redes y hacemos en otros lados. Eso está clarísimo para todo el mundo. Si jamás va a si jamás anuncia que va a pagar salarios a 50,000 viudas, bueno, pues por cada viuda se murió un soldado de Hamas, son 50,000 soldados. ¿De qué estaban hablando? Claro. Todo fue mentira. Todo fue mentira. Toda la acusación contra Israel fue mentira. Sí, bueno, pues esto, como ya dijimos, tiene una solución desafortunadamente cognitivamente es cara. Bueno, ¿qué te parece que llevamos esto un poco al ámbito de las neurociencias, que es como mi cancha favorita? Claro, dale, me encanta ese tema. Dale. Bueno, eh, el cerebro humano procesa una cantidad inmensa de datos todo el tiempo, pero no puede ponerlos todos en tu atención. Entonces diseña heurísticas, rutinas y subrutinas de cómo procesar los datos y lo establece en ciertas jerarquías. Y lo que realmente, lo que el cerebro considera muy importante es a lo que te pone enfrente y es a lo que le pones atención. Y el resto de la información la procesa de manera, digamos, automática, ¿no? Esta es una Criminal. sobresimplificación, pero así más o menos es la cosa. Poner algo en tu atención y luego cambiar la rutina automática tiene un costo energético enorme y el cerebro no quiere Mm, hacerlo. Además de que entraña un riesgo desde la psicología evolutiva, porque esto ha funcionado, esta narrativa que tenemos nos ha mantenido vivos. ¿Para qué le quieres cambiar? No le muevas, ¿no? claro. Entonces, este es el sesgo de confirmación y todos estos sesgos que están descritos en la literatura surgen como una defensa del cerebro para cambiar de opinión, básicamente, para cambiar, no sé si de opinión, pero sí su vista sobre el mundo, su interpretación de la realidad. Muchos místicos incluso han hablado de esto, Mm. ¿no? De cómo tú tienes que darte cuenta de que tú tienes una versión de la realidad que es un modelo que tienes que poder trascender para entender el mundo realmente.
pues la meditación y otras prácticas ayudan a cacharte estos sesgos y esta manera de pensar automatizada que produce modelos del mundo que no siempre son funcionales ni son los mejores para ti, ¿no? Entonces, uno de esos modelos es esta narrativa que tú tanto expones, que es como en todos los ámbitos del quehacer humano los judíos son los malos. Y esto es como un eje de explicación de qué es lo que está No, pero pasando. yo no la expongo, yo la exhibo. Bueno, Es lo que... eso Sí, quise decir, lo pones pues estás insistiendo en ponerlo como enfrente de la gente. Y sí. una de las cosas que produce rechazo es que tienen una subrutina que explica el mundo desde otra narrativa y no la quieren cambiar. No porque sean gente maldita, o sea, no tiene que ver de nuevo con la moral, es porque es un proceso complicado en el cerebro. O sea, el ejercicio del pensamiento crítico consume un montón de energía y tiene muchos A ver, procesos. A ver, dime. quiero ver si te entendí. Entonces, quiero Ujú. parafrasear lo que me estás diciendo y tú me dices si caché la idea. Va, Entonces, lo que yo estoy escuchando es que a la gente le venden todo el tiempo una teoría del mundo en la que los judíos son como una fuerza malvada, conspiradora, que tras bambalinas está jalando las palancas para hacernos daño a todos. sí. Y yo me dedico a explicar cómo eso es una propaganda diseñada para destruirnos a nosotros, Ujú. a los no judíos. Em, pero la gente resiste mucho ser iluminada sobre esto, a pesar de que es en su beneficio propio, a pesar de que es para su autodefensa, porque hay una limitación neurológica que es en su origen adaptativa, porque si tú ya tienes una narrativa hecha, eh, normalmente las narrativas que surgen dentro de una comunidad son narrativas que han dado un resultado a lo largo del tiempo, y entonces pues las narrativas que ya tienes hechas, pues desarrollas un apego emocional, precisamente porque pues normalmente ya te funcionaron, ¿para qué las vas a soltar? ¿No? Pero en el caso del pensamiento crítico, esto a veces se puede volver una barrera muy terca contra la consideración de hipótesis nuevas, porque la hipótesis nueva rompe con la narrativa que teníamos. Y eso sucede con esta. O sea, le quieres decir a la gente, no, 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 es que lo tienes al revés. Los judíos son los que nos han estado liberando. Y la gente que te quiere esclavizar quiere que pienses lo opuesto para esclavizarte. Por eso los que te vienen a esclavizar siempre hacen matanzas de judíos. Fíjate, pasa cada generación y se los enseñas. Y de todas maneras, cuesta muchísimo trabajo porque como es la narrativa que aprendiste desde chiquito y que te están dando en los medios y en las universidades y en Y que todas, compartes con un montón de eh, gente. y que compartes con un montón de gente, ahí está el sesgo del conformismo también, ¿no? Entonces ya se vuelve, está como sobredeterminado, que te cuesta mucho trabajo salir, es como salirte de la realidad, casi. Es salirte de la realidad interna, de tu modelo de realidad, ¿no? Ese es el problema principal que yo veo a los cambios de paradigma sociopolíticos. Y también en las relaciones interpersonales con tu propia familia, con tu novia y hasta en tu propia cabeza contigo mismo, ¿no? Porque todos tenemos conductas autodestructivas que reconocemos como autodestructivas y no las podemos dejar. Algunas muy complejas Sí, como las adicciones y otras simples como la claro. procrastinación. Tú ya sabes que procrastinar conduce a un lugar a donde no quieres ir, pero no puedes parar. Y no te explicas por qué no puedes parar. Y este mecanismo evolutivo del cerebro eh, te lo impide porque esa es la naturaleza del cerebro. Entonces, yo lo que pienso es que cuando metemos nuestra conducta en el tema moral, no ético, cuando lo volvemos Sí, asuntos morales, sí. cometemos un error de enfoque, porque estamos basándonos, la moral se deriva de las prácticas de las gentes que sostienen la misma narrativa. Los mexicas se veían como morales. Lo correcto era sacrificar 200 o 20,000 Estaban gentes al alimentando a año. los dioses. Claro, eso era lo bueno. Todos los demás no estaban de acuerdo. Y ese sí es un dilema moral.
pero los procesos cognitivos del cerebro no pueden meterse a la moralidad porque son neutros, no son ni buenos ni malos. Es confundir una categoría ontológica con una categoría normativa. Error que cometemos constantemente la gente que no sabe pensar críticamente bien. O sea, tú dices, O sea, si te entiendo bien, tú quieres que hagamos una distinción muy cuidadosa entre lo que formalmente tiene sentido llamar ética, que son cuestiones que podríamos reducir a la pregunta de ¿estás haciendo daño? ¿Puedes hacer daño? ¿Pudieras hacer daño? ¿No? A otro ser humano o a otra criatura sentiente o sintiente, ¿no? Eh, Eso es todo lo que tiene que ver con hacer daño y prevenir el daño, eso lo podemos poner en lo que formalmente debemos de llamar ética. Y todo lo que entra en la categoría correcto, incorrecto, que son más bien reglas culturales que pueden variar muchísimo de una cultura a otra, y que no están realmente regidas por la pregunta de si estás haciendo daño o no a otro ser humano, sino que simplemente hay una tradición que dice se hace así, no se hace asado, ¿no? A eso tú lo quieres llamar más estrictamente moral y que no se confunda lo que llamamos moral, que tiene que ver con estas reglas normativas pero arbitrarias, con el otro universo de reglas normativas que no son arbitrarias, que tienen que ver con el bien y con el mal, porque se trata de si le estás haciendo daño o no a otro ser humano. y que por tanto tienen que estar ancladas en medidas objetivas. O sea, la Claro, ética se claro. busca conocer la realidad y la moral no. La moral busca defender la manera de hacer las cosas que un grupo que Ah, comparte una narrativa ha dado por buenas, ¿no? me El encanta este taoísmo punto. se mete en esto de manera muy interesante porque Lao Tse nos dice, cuando un hombre quiere ser bueno, tiene que inventar la maldad, porque la bondad es una cosa relativa a la moral. En cambio, el análisis ético no tiene que ver con la bondad, tiene que ver con el sufrimiento. Tiene que ver con si hay más sufrimiento o hay menos sufrimiento como consecuencia de tus acciones. Entonces, Mm, las actividades, por ejemplo, de los nazis, para ellos mismos eran moralmente buenas, pero eran éticamente catastróficas. Y esa distinción la estamos viviendo hoy, porque defender los intereses de los palestinos y de los terroristas es moralmente aceptable, aunque sea éticamente imposible de defender, ¿no? ya. O sea, no es una conducta A mí ética hacer eso. me gusta mucho este punto que hiciste sobre que cuando estás en el universo de la ética, ahí la ciencia se vuelve muy importante. Medir se vuelve muy importante precisamente porque Exactamente, quieres, el daño se investiga. ¿Cómo sabemos que hubo daño? Bueno, pues tenemos que investigar. ¿Y cómo vamos a investigar para estar bien seguros dónde hay daño o dónde hay probabilidad de daño para que podamos tomar las decisiones que son más éticas, ¿no? Pues tenemos que hacer la mejor ciencia posible. Tenemos que ser muy responsables con el pensamiento crítico para averiguar dónde hay daño o dónde hay probable daño y así escoger los comportamientos y las políticas que nos protegen a todos. exactamente. Entonces, si logramos transportar estos problemas que estamos discutiendo sociales de la corrupción de la oligarquía, porque el antisemitismo es producto de eso también. Tú me lo has explicado a mí, no es gratuito, es parte de una estrategia global de dominación, ¿no? ¿Tengo razón? Entonces, Sí, yo creo que es una herramienta para esclavizarnos a todos. exactamente. Volviendo a mi ejemplo de la isla de Epstein, si estas mismas personas que no tienen ninguna capacidad ética, ninguna capacidad ética, son los que están tomando las decisiones sobre a dónde va el futuro de la humanidad y no estamos Por nosotros supuesto. revelándonos, tenemos un problema social muy grave, porque no nomás es el antisemitismo. O sea, ese es un punto muy visible, pero todo lo que está pasando en África, el sometimiento de las mujeres en el mundo islámico, la depredación de la naturaleza y la falta de cortapisas a las inteligencias artificiales, todos están enmarcados en este mismo movimiento de opresión hacia nosotros y posible incluso de Sí, exterminio, ¿no? pero todo eso, fíjate, qué interesante, todo eso en realidad es antisemitismo.
O sea, los antisemitas siempre tienen esta colección de comportamientos. Entonces, los yihadistas tienen un mundo de esclavos ahorita en los países del Golfo y los oprimen física y sexualmente. Es gente que tiene amo, que no se puede ir. Ujú. Tienen tráfico de humanos, es uno de los grandes centros de tráfico de humanos, están traficando muchísimas mujeres eh, para esclavitud sexual. Eh, y cuando ves a los nazis, ves comportamientos muy parecidos, tratan a los seres humanos como cosas, El igualito, narco en igualito. México, ¿no? El narco. Entonces, pero yo no sé si los narcos son antisemitas, pero no me extrañaría que se volvieran, justamente porque ese conjunto de comportamientos siempre van junto con pegado con el odio a los judíos. Entonces, en realidad yo pienso que todo eso sí es antisemitismo. Todos esos ataques contra los goyim son de hecho, la meta final del antisemitismo, porque eso es lo que vuelve, como decíamos, al antisemitismo en una herramienta política. El antisemitismo se disemina para que los goyim terminemos, los no judíos, terminemos atacando a la población que nos hubiera liberado y de esa forma garantizando nuestra propia esclavitud, porque Tú- ya al no tener el movimiento que nos hubiera liberado, pues nos quedamos indefensos ante el poder. Entonces, desde esta perspectiva que estamos investigando ahorita, valdría decir, a ver qué piensas de esto, que el antisemitismo como tal, o sea, poner a Israel y la cultura judía en la mira de todos las personas que consultamos Internet, o sea, de todas las personas que estamos intercomunicados a través de las plataformas y las redes sociales y todo eso, Ujú. es también en parte un distractor de todo lo demás que están organizando para nuestra destrucción. No, yo no diría que es un distractor, o sea, sí es un distractor en el sentido de que es una inversión orwelliana. Entonces, te están diciendo todo el tiempo que los judíos son los supuestos amos de la conspiración que controla el poder mundial, ¿no? Ujú. Pero, pues en realidad, los amos de la conspiración que controla el poder mundial a lo que se dedican es a matar judíos. Por eso pudieron organizar una guerra mundial a mediados del siglo XX que asesinó a los judíos europeos. Si los judíos hubieran tenido las riendas del poder mundial clandestinamente, se hubieran podido defender del intento de matarlos. Pero lo que Claro. vimos es que todas esas instituciones que porque esa propaganda ya era anterior a la guerra. O sea, ya decían, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ya le decían a todo el mundo que los judíos supuestamente tenían las riendas del poder mundial en secreto. Y luego, ¿qué? Todas las instituciones que supuestamente controlaban los judíos o se hicieron de la vista gorda o peor aún, colaboraron activamente con el proceso de acorralarlos y luego matarlos a todos, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos aquí es, sí, es una distracción en el sentido de que los verdaderos amos del poder te están haciendo pensar que sus víctimas son los amos del poder y que ellos son las víctimas, ¿no? Están volteando todo de cabeza. En ese sentido es una distracción, pero en otros, y funciona muy bien como distracción, porque el poder no quiere que lo vean, obviamente, pero también es un ataque. Lo que están haciendo es capturar la energía de la gente que hubiera sido liberada por los judíos, por el movimiento judío, por las ideas judías, por el sistema de valores de la civilización hebrea. Toda la gente que hubiera sido liberada por su contacto con esa civilización hebraica, la convierten en agentes del proceso que va a destruir a esa población hebraica. ¿Ves? Entonces, el antisemitismo tiene además la función de tratar de extinguir el proceso de transmisión de la Torá para que entonces todo mundo sea un esclavo, fácilmente esclavizado. Ok, lo Porque que, cuando estamos hablando del pueblo de la Torá, estamos hablando del pueblo judío. A la gente se le olvida esto, aunque lo aprendieron todos en la escuela, en el catecismo, todo el mundo lo aprendió. El pueblo judío, su sistema de leyes, nace en una revuelta de esclavos. Entonces, por supuesto que su sistema de leyes, toda su filosofía legal y política, está anclada en el recuerdo de que ellos fueron esclavos y que el Dios que les dio la ley
los liberó de la esclavitud. Y el Dios en la Torá, si tú lees la Torá, el Señor se la pasa repitiéndole a los judíos una y otra vez, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la tierra de la esclavitud, donde tenías amo, donde eras un esclavo, donde no podías hacer nada. Yo te saqué. Y entonces tienes que seguir estas leyes. ¿Y cuáles son esas leyes? Pues son las leyes de los esclavos liberados. Son leyes diseñadas para que no se pueda volver a oprimir a la gente, para que la gente tenga sus derechos y sus libertades protegidos y no la vuelvan a esclavizar nunca. Entonces, claro, claro que la gente que nos quiere esclavizar a todos organiza siempre enormes matanzas de judíos, porque ese movimiento, anclado en una revuelta de esclavos, con un sistema de leyes y un sistema de valores diseñado para liberarnos a todos, eso es lo que los esclavizadores totalitarios tienen que tratar de extinguir. Es lógico, es estructural. Ok, entonces vamos ya recapitulando, ¿te parece? Dale. Eh, el movimiento global antisemita está más, sí tiene componentes directamente racistas, pero su meta es la destrucción de las ideas, de la narrativa liberadora que emana de los libros sagrados del judaísmo, que han Así es. El tenido pueblo histórica. judío, fíjate, el pueblo judío es atacado porque el pueblo judío es el vehículo humano de la Torá. Ok, entonces, pero estas ideas emanadas de esta cultura y sus libros sagrados, sí han tenido una influencia benéfica en Occidente demostrable, que es contraviene los intereses de dominación de las élites. Por lo tanto, es como el exterminio judío sería como un castigo ejemplar por la lucha por la libertad. Es como decir, si tú vas a alinearte con la gente que está buscando esto, no va a dejar títere con cabeza ni piedra sobre piedra, y las consecuencias de pensar así van a ser terribles. ¿Tú dirías que esto más o menos va por ahí o no? O sea, yo diría que cualquier intento, cualquier ataque contra el pueblo judío, contra el proceso de transmisión de la Torá por parte de los pueblos occidentales, que los vemos repetidamente porque una y otra vez las clases gobernantes de Occidente logran seducir a los occidentales a estos procesos antisemitas. Sucede una y otra vez. Y, y cada vez que eso sucede, los occidentales están colaborando con el proceso que los esclaviza a ellos mismos. Es un proceso suicida. Es un proceso suicida. Y lo vemos cada vez. O sea, ahorita estamos viendo a los occidentales que apoyan a Hamas, que apoyan a los yihadistas, a la hermandad musulmana. Y obviamente no están entendiendo que esta gente los va a esclavizar. En un segundo, en cuanto tengan el poder necesario, los van a su porra, van a empezar por esclavizar a su porra LGBTQ, si no los matan, esos van a ser los primeros, ¿no? Y luego las mujeres. Entonces, pero lo ves en cada caso. Los alemanes fueron los primeros esclavos de Hitler. Fueron esclavizados inmediatamente por los mismos antisemitas que querían matar a todos los judíos, convirtieron a todos los alemanes en esclavos. ¿Ok? Sucede cada vez la Iglesia Católica que organizó estas enormes matanzas de judíos en el medioevo, convirtió a todos los católicos en esclavos. Ningún católico podía pensar cosa alguna que no estuviera autorizada por el Papa, porque juntaban leña para quemarlo. Entonces, en cada etapa de la historia, los que organizan grandes matanzas de judíos nos están esclavizando a todos. Entonces, cuando nosotros permitimos que nos recluten a los procesos antisemitas, lo que estamos haciendo es destruir la posibilidad de nuestras propias libertades y derechos. Es un proceso suicida. ¿Cómo vinculas esto con los movimientos eugenistas, con la filosofía eugenista? Bueno, lo que pasa es que el eugenismo es el movimiento como el movimiento que apadrina el nazismo. Es el movimiento original del cual se desprende el nazismo alemán.
Entonces, en Estados Unidos, bueno, primero en Gran Bretaña surge el eugenismo en la cabeza de un británico que se llamaba Francis Galton, que es uno de los padres de la psicología. Y este Francis Galton inventa toda su teoría eugenista, se vuelve muy popular en la aristocracia británica y se brinca a Estados Unidos, donde también se vuelve muy popular entre los grandes monopolistas industriales de Estados Unidos, gente como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Watson, de IBM, los Harriman, etcétera. Y estos grandes industriales y estas fortunas aristocráticas británicas y también industriales británicas eh, le invirtieron una cantidad verdaderamente astronómica de dinero a promocionar las ideas del eugenismo. ¿Y cuáles eran? Eran las ideas de los nazis, de que los alemanes tienen mejores genes, bueno, decían germoplasma primero y luego decían genes, que los hacen más listos y que por eso tienen que ser la raza maestra gobernante de todo el mundo, y que hay que restringir los derechos de las clases bajas, porque no tienen tanta sangre alemana y por lo tanto son retrasados mentales y no pueden tener derechos políticos, etcétera. Todo ese conjunto de ideas es muy anterior a Adolfo Hitler. Eso empieza en la segunda mitad del siglo XIX. Lo promocionaron sobre todo las grandes fortunas industriales gringas. En Estados Unidos esto lo pueden ir a leer en Wikipedia, no es ningún secreto. eh, se aprobaron leyes eugenistas en todo Estados Unidos gracias a un caso en la Suprema Corte que fue un fraude que se llama Buck versus Bell. Y se hicieron todo tipo de precedentes legales eugenistas y fueron encarcelados hasta que terminara su periodo reproductivo o esterilizados a la fuerza o descasados por funcionarios del Estado, cientos de miles de gringos en la primera mitad del siglo XX. Ya nadie se acuerda. Y este movimiento eugenista, con el dinero de los mismos monopolistas gringos que lo enviaron a Europa a promocionar el eugenismo en Europa, este, ese movimiento eugenista gringo es el que produce el nazismo alemán, convierte el eugenismo alemán en el nazismo. Los mismos protagonistas, Rockefeller, Carnegie, este, y de ahí sale. Entonces, lo que tenemos es, me estás diciendo, ¿cómo relaciono todo lo anterior con el eugenismo? Bueno, pues el eugenismo es la versión moderna de un proceso histórico mucho más viejo. Entonces, nosotros ya veníamos desde el medioevo, ya nos gobernaban aristocracias germánicas desde el medioevo, porque toda la sangre noble de Europa son aristocracias germánicas, que son los que se quedaron son aristocracias militares germánicas que se quedaron con las provincias occidentales del Imperio Romano cuando se fue desmenuzando el Imperio Romano, y luego que se unen bajo Carlomagno, muchos de estos aristócratas en una conquista que hace Carlomagno, un cacho gigantesco de lo que había sido el Imperio Romano Latino, y en ese momento el Papa León III recrea el Imperio Romano con estos alemanes de custodios. Y en el reparto de tierras que hace Carlomagno nace la nobleza europea como un fenómeno germánico. Entonces, todos saben que son alemanes, todos están orgullosos de que son alemanes. Todo esto estaba pasando durante el medioevo. Tenían una teoría de la sangre azul en el medioevo que a ellos los justificaba como supuestamente biológicamente superiores, con el derecho de oprimir a todo mundo, etcétera. Y cuando llegas al mundo moderno, este viejo vino de la sangre azul medieval lo vierten en botellas nuevas, pseudocientíficas, que empiezan a hablar de genes supuestamente superiores de los alemanes, y ahí nace el eugenismo como una pseudociencia que es simplemente una nueva versión de la teoría medieval del derecho biológico de los aristócratas germanos a gobernarnos. Yo creo que esta explicación que nos das puede ser muy útil para entender que no está pasando ahorita y que no es nuevo.
No, sino no, que no. esto realmente ha sido una batalla que hemos estado librando por literalmente miles de años. Literal, porque de hecho yo ya lo que he logrado identificar, esto, antes yo decía 2500 años, pero en los últimos 2 años me di cuenta que la estructura que estoy describiendo es todavía más vieja y empieza en Mesopotamia hace 4300 años. Entonces, esta gran lucha que yo veo entre lo que llamo el semitismo y el antisemitismo, es inclusive anterior al pueblo judío. O sea, en este análisis el pueblo judío es la versión más sofisticada y rica de un movimiento que yo llamo semitismo, que es más viejo, que tiene 4300 años y que desde entonces ha estado luchando en la dirección de expandir las libertades, proteger los derechos de la gente, etcétera. Y desde entonces ha estado luchando contra la fuerza opuesta que nos quiere esclavizar a todos y extinguir todas nuestras libertades. Voy a hacer un salto mortal a ver qué opinas. Se Un me salto mortal ocurre, al vacío. salto mortal al vacío, me voy a aventar aquí una reflexión a lo mejor un poco descabellada, pero aquí estamos ya, ¿qué importa, no? Me Eh, encanta. ¿Qué tal que esto sea una proyección de una lucha individual que todos los humanos tenemos entre nuestros sesgos cognitivos y nuestros instintos básicos, eh, intentando convertirnos de Homo sapiens en ser humano? Que hay una escuela de pensamiento y política que defiende la concentración del poder, la violencia para conservarlo y el engaño, la manipulación ideológica, la construcción de dogmas digeribles, que se opone a una parte interna nuestra también de pensar críticamente. Porque el pensamiento Mm, crítico no es un sesgo cognitivo. El pensamiento crítico es una herramienta que hemos inventado los humanos para defendernos de nuestros sesgos cognitivos y de un modelo de realidad, llamémosle primitivo, sin quererle poner de nuevo un juicio moral. ¿No? Es mucho más complejo, más difícil de mantener en la cabeza un modelo del mundo anclado en la realidad que constantemente se tiene que revisar en busca de errores, ¿no? Que simplemente seguir la narrativa. Otro de las cosas que están en la inversión, esto de ignorance is bliss, la ignorancia es la dicha, pues no, no necesariamente, porque la ignorancia nos está conduciendo a niveles de sufrimiento inéditos en la escala en nuestra historia, ¿no? Entonces, si esto es una me encanta esta reflexión. batalla interna, eh, estamos obligados como individuos a librarla, como que es el primer acto ético posible, ¿no? Es decir, yo voy a reflexionar sobre mi conducta y sobre mis ideas, lo que en neurociencia se llama metacognición, que es reflexionar sobre cómo piensas, reflexionar sobre tus propias ideas. Yo creo que ahí Mm, hay mucho trabajo que hacer y como tú me siento un poco pesimista porque el espacio donde esto se enseñaba, pues eran las escuelas. ¿No? Las universidades. El propósito original de la creación de las universidades y las escuelas donde hay enseñanza filosófica, pues tenían la función de promover esto, de promover el pensamiento crítico, de promover el pensamiento ético y de hacer reflexiones constantes sobre el efecto de nuestra conducta en la vida de los demás siendo también los demás seres vivos que viajan en este planeta, no solo los Homo sapiens, ¿no? Entonces, esto viene siendo un reflejo o podría considerarse un reflejo de batallas internas que ahorita estamos perdiendo, ¿no? Una batalla interna por lo que podríamos llamar la, la libertad cognitiva o la agencia cognitiva la estamos perdiendo, nos la están arrebatando, nos están quitando la capacidad individual de pensar por nosotros mismos y llegar a conclusiones basadas en la realidad que nos unirían en una narrativa coherente a todos, porque los argumentos de la ciencia, su utilidad inmensa es que sirven en cualquier cultura. No, no pueden ser filtrados a través del tamiz de la moral, porque lo que es, ¿no? Eh,
Por eso es que el posmodernismo tiene un pleito casado directamente con los procesos científicos, tildándolos Mm, de procesos machos heteropatriarcales blancos. Así mm, tal cual está en algunos textos pseudofilosóficos del posmodernismo. Pero la ciencia y la metodología de la ciencia aplicada también a cosas que no necesariamente eh, vas a meter en cuestiones experimentales, se vuelve extremadamente útil en este momento. O sea, sí, a mí eso es algo que me interesa mucho poner en frente de la gente, porque eh, los modelos dogmáticos tienden a tener explicaciones internas que son absurdas, pero son explicaciones, claro. ¿no? Entonces, ¿qué rompe el absurdo? Pues la lógica. La lógica es una parte esencial del pensamiento crítico, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo la ves? Pero ahorita que me estás preguntando, a mí Ahorita me te estoy encanta lo que preguntando si acabas de tú decir. crees que habría que llevar conscientemente esta batalla individual hacia la ética y el pensamiento crítico. Sí, yo creo que esta es la historia de Caín y Abel, ¿no? Porque en esa historia que la acabo de comentar en la clase de Biblia que doy a mi comunidad en school, lo que hacemos ahí es que leemos el texto con mucho cuidado. Entonces, olvídate de lo que haya dicho un rabino, un cura, un pastor, no nos importa. Vamos a ver el texto con mucho cuidado, qué está diciendo el texto, Ajá, ¿no? O sea, ¿qué dice el texto? Y es muy interesante el texto de la historia de Caín y Abel porque eh, aunque hemos oído siempre la interpretación de que Caín hizo mal, algo hizo mal, se supone, porque Dios no acepta su sacrificio, este, y entonces luego hace un berrinche porque Dios no acepta su sacrificio, pero cuando lees el texto sin la interpretación y tratas de descubrir en dónde el texto dice que Caín hizo mal, no dice. El texto no le echa la culpa a Caín, no hace ningún esfuerzo por echarle la culpa a Caín. Lo que dice el texto es que llegó Caín con una ofrenda para el Señor y llegó Abel con una ofrenda para el Señor. Los dos, cada quien con una ofrenda. Y entonces el Señor aceptó graciosamente la oferta de Abel y no aceptó la oferta de Caín. Y no te dice por qué. El texto no te dice por qué. Lo más fácil del mundo hubiera sido poner una frase extra para decirte, bueno, es que Caín la regó porque X o Y. Nada. Entonces, el comportamiento del Señor aquí es arbitrario. claro, Y en la siguiente escena ves por qué. Porque el Señor, el texto dice que se encendió Caín. O sea, cuando no le aceptaron su sacrificio y vio que le daban su palmadita en la cabeza a Abel, dice el texto, se encendió Caín y entonces el Señor le dice, voy a parafrasear, pero dice, ya sé que estás muy encabronado, este, pero no dejes que esta emoción se apodere de ti. Gobiérnate, porque si tú te entregas a esta emoción, vas a hacer daño. Entonces, interviene inmediatamente el Señor, ¿no? Dice, bueno, no le voy a aceptar su regalo a Caín, vamos a ver qué pasa. Se da cuenta que sí funciona su intervención para enojar a Caín, inmediatamente le dice, mira, esto es lo que te está pasando, pero tú tienes la libertad de elegir el bien. Tienes la libertad de elegir el bien. Si eliges el bien, te elevas. Eso literalmente dice eso el texto. Si eliges el bien, te elevas. Pero si exiges el mal, el pecado acecha la puerta. Eso es literal. Estoy citando literal lo que dice. Si haces el bien, hay elevación. Si haces el mal, el pecado acecha la puerta. Entonces, y le dice, ¿te puedes gobernar? Te puedes gobernar. No tienes que hacerle caso a esta emoción. Esta es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es, el experimento humano es
¿Cómo le hacemos para aprender a gobernarnos, para que las emociones que sentimos no se expresen de tal manera que lastimemos a nuestros prójimos? Ese es, eso es todo el proyecto de la Torá y eso es todo el experimento de la humanidad. Está encapsulado en el experimento que hace el Señor con Caín y Abel, porque está preocupado qué van a hacer con su libertad. La historia anterior es la historia en la que obtienen su libertad los humanos cuando Adán y Eva comen, fíjate que obvia es la Torá para algunas cosas, comen el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues sí, pues entonces comen de ese fruto y ya conocen el bien y el mal, ahora son libres, son moralmente libres o éticamente libres, para ser rigurosos con tus distinciones, son éticamente libres y la siguiente escena es Dios tratando de ver, porque está preocupado que esa libertad se va a utilizar para dañar. Y efectivamente eso es lo que pasa con Caín y esa es toda nuestra historia. Toda nuestra historia es tratar de encontrar la forma de gobernarnos, no nada más en el sentido individual de sobreponernos a una emoción, sino gobernarnos en el sentido institucional, de diseñar las instituciones que nos van a ayudar a proteger el espacio en el que podemos usar nuestra libertad para amar al prójimo. Pues creo que este es un punto óptimo para terminar nuestra conversación, invitando a nuestro auditorio a hacer eso, a ser dueños de sí mismos, de sus procesos cognitivos, de sus narrativas internas y de tener opiniones que no estén ancladas en sus sesgos, heredados de una especie que tiene conductas que nosotros llamamos maquiavélicas y Y no se que, trata nada más de echarle ganas, Balam. Yo creo que aquí me gustaría, justamente en medio de esta exhortación que estás haciendo, me gustaría nada más añadir el comercial para el trabajo de Marshall Rosenberg, porque él inventó una cosa que se llama comunicación no violenta, que es una técnica científica que la gente puede aprender. Cómprense el libro, se llama Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Y si tú aprendes esta técnica de comunicación, te aprendes a gobernar y a proteger a los demás de tus emociones. Y lo que termina produciendo es relaciones sociales que están gobernadas por la paz y no por el conflicto. sí, mira, esto que acabas de decir, me parece que habría que hacer un apunte importante, que es que nuestros puntos de vista no nos hacen enemigos de nadie. Mm, No estamos buscando una conversión dogmática a nuestra percepción de la realidad. Lo que estamos haciendo realmente es proveyendo evidencias históricas y actuales de cuáles son los procesos en que estamos involucrados los humanos, desde la geopolítica como tal, como una disciplina en sí misma, como desde cómo somos cognitivamente. Y mm, sumar estas dos perspectivas tal vez sea útil para que ustedes se pongan a reflexionar sobre la historia que nos acabas de contar de la vida. Si vamos a estar del mm, lado de Caín, fuera de control, ejerciendo violencia extrema, o vamos a aprender a controlar nuestros impulsos y observar la evidencia, porque hay una cosa curiosa con el cerebro también, Frank, que es que cuando tú estás embargado por la emoción, los sistemas cognitivos superiores se inhiben. Entonces, nadie puede tomar buenas decisiones, ni basarse en la evidencia, ni tener un desapego para observar mientras esté ejerciendo la emoción. mm, Entonces, la emoción y los procesos cognitivos superiores eh, evolutivamente tienen jerarquías diferentes. La emoción siempre está arriba, eh, mm, porque era más útil en la supervivencia eh, de los antiguos humanos que el raciocinio, ¿no? Entonces el discernimiento viene después de la emoción, tanto evolutivamente como en cómo funcionan los procesos, la asignación de prioridades en el cerebro. Entonces, primero somos reactivos y luego podemos reflexionar sobre la manera en que actuamos y la ética pertenece al segundo nivel. Por eso tanto el razonamiento lógico como el pensamiento crítico como el razonamiento ético
no son parte de los sesgos cognitivos. Esto es nuevo, esto es producto de veras de la metacognición. Esto es una facultad que tenemos nosotros, que si lo ves en términos bíblicos, pues es el regalo divino, ¿no? Es, tú vas a poder discernir. Mm, ujú, Los animales, hasta donde podemos sí, saber, no tienen esto. Pero nosotros sí podemos discernir y no estamos discerniendo. Nos estamos yendo por narrativas emocionalmente compatibles con, eh, con nuestro modelo del mundo. Y lo que tenemos que sí, hacer es cambiar ese modelo del mundo, de acuerdo. ¿no? Y de veras, pues esta última metáfora bíblica que citaste me gusta mucho de vamos a ser eh, partidarios Hay que gobernarnos. del control de nosotros mismos y derrotar nuestro Caín interno, ¿no? Esta voluntad que tenemos instintiva, si quieres, de resolver todo a través de la violencia y la emoción. Ujú, Y seamos más aptos en nuestro discernimiento, ¿no? Porque el argumento que yo recibo cuando me dicen, es que qué decepción, mi respuesta siempre es que si tú ves todo mi contenido es coherente, que es observa la realidad y haz un juicio a partir de los méritos que tienen los argumentos que te encuentras en todos lados, claro, ¿no? No, no, claro. Yo yo, por eso les digo a mis lectores y a la gente que me escucha, yo siempre les digo, no me crean, ¿eh? No piensen que yo quiero que me crean. Yo quiero, al contrario, que duden de lo que yo afirmo y que vayan y hagan cada quien su propia investigación y hagan el esfuerzo de refutarme. Si creen que yo dije algo que no es cierto, vayan a tratar de demostrarlo. Eso es lo más sano, porque cuando tú tomas esa decisión, la decisión de tratar de demostrar que Francisco se equivocó o dijo una mentira, entonces estás siendo responsable como escucha. Y eso es lo más, a mí eso es lo que más gusto me da, porque eso quiere decir que estamos ya hablando de gente que ya es libre de decir, yo no le voy a creer a nadie hasta no yo ver. Yo voy a hacer mi propia investigación sobre lo que esta fuente de autoridad me está diciendo. No voy a simplemente aceptar que hay un genocidio en Gaza porque dijeron los medios, no. Voy a investigar la afirmación, de dónde viene, cuál es la fuente, cuál es la definición de genocidio, etcétera. Todo eso háganlo y traten de refutarme. Creo que es lo más sano. claro, y también desidentificar la bondad con las narrativas. Si yo tengo un prestigio en redes como de ser una buena persona, lo que desilusiona es decir cómo una buena persona no puede defender estas causas, que Mm, defendemos todos los que somos buenos, ¿no? Defender claro, a los claro, claro, oprimidos claro. del Islam. Entonces, tú no puedes Sí, ser sí, bueno y hacer eso. Pregúntate por qué claro. haces esa afirmación, ¿no? Mm, ¿Cómo es que sí, una persona que crea un contenido que tiene una misión de reducir la polarización social y de combatir de manera elegante al posmodernismo, estas ideas anticientíficas, pseudofilosóficas, eh, ¿por qué tendría yo que tener la misma narrativa que produce la polarización? No tiene claro, sentido, ¿no? claro. Entonces, pues cerremos con una invitación a reflexionar profundamente sobre las cosas que hemos discutido, a buscar la fuente. La regla número uno del pensamiento crítico es, oye, investígalo todos los argumentos, no nomás los que te gustan, ¿no? Por eso es tan incómodo el pensamiento crítico, porque siempre corres el riesgo de encontrarte evidencia suficiente para decir, ups, estaba yo equivocado. Y eso es doloroso para el cerebro. Al cerebro no le gusta eso. Le Y superchoca. necesitas la ayuda de otros, ¿no? Claro, por supuesto. Necesitas al escéptico, al que no está de acuerdo con tu teoría, porque ese tiene un incentivo en demostrar que tú te equivocas. Y entonces, ese te mantiene honesto. Entonces, es importante, y otra vez, por eso le digo a mis lectores que me traten de refutar. Me están haciendo un servicio a mí, porque yo estoy enamorado de mis teorías, como todo mundo. Entonces, a mí me va a costar más trabajo ver un defecto en mi teoría que a un opositor. Y entonces el que es enemigo de mi teoría me está haciendo el favor de revisarla con un sesgo
que le da a él o ella una mayor probabilidad de encontrar las deficiencias en mi modelo, Por ¿no? Entonces supuesto. necesitamos al otro. La Entonces, en lugar ciencia de tiene que odiar ser a un la gente sistema que te social. contradice, tendrías que agradecerle. Que es como se hace Exacto, la ciencia, finalmente, así es. ¿no? Y la filosofía también se hace así. O sea, los filósofos aprecian mucho las críticas que se hacen a sus modelos porque les muestran sus errores y les permiten perfeccionarlos, ¿no? Acercarlos más Así es. a un modelo más acertado en sus predicciones y en sus Y este es el primer explicaciones, ¿no? mandamiento. El primer mandamiento es el mandamiento en contra de la idolatría. Es decir, es el mandamiento en contra de crear un principio de autoridad. Porque en el momento en que creas un principio de autoridad, pues ya no hiciste tu propia investigación. Claro. Ya no pensaste por ti mismo, ya no revisaste la evidencia, ya no escudriñaste la lógica, ¿no? Sí, eso yo lo comento frecuentemente, como mi papá nunca de niño me respondía a las preguntas de manera directa. Si yo le decía, oye papá, ¿por qué el cielo es azul? Ah, no sé, vamos a ver. En ese tiempo no había teléfonos, había enciclopedias, entonces había que rascarle en la enciclopedia sobre óptica, sobre refracción de la luz, sobre Mm, todo este rollo, y entonces mm, nos podía llevar una tarde a averiguar por qué el cielo es azul en lugar de que Dios así lo hizo. claro, No. genial. Y entonces la respuesta es, ¿no? Qué bueno, pues así lo hizo ya. Pero cuando desde muy niño te enseñan a satisfacer tu curiosidad a través de una investigación, así es como se genera fácilmente el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, ¿no? Y sobre todo el cultivo de la curiosidad, porque las respuestas fáciles inhiben la curiosidad. A mí me cuesta trabajo entender cuando me meto en discusiones como estas, les pregunto, es que ¿por qué no te da curiosidad conocer el lado judío? ¿Por qué no te da curiosidad leer su constitución, por ejemplo? ¿Por qué no te da curiosidad leer lo que dice Hamas sobre su misión de vida, su razón de ser? ¿Por qué no lees el documento fundacional de Hamas? ¿No te da curiosidad de dónde vienen estas ideas? ¿No te da curiosidad dónde está el combate ideológico entre estos dos? No, no solo humano con humano, que ahí lo vemos y puedes tú pensar que está bien o está mal, pero los combates siempre son para defender narrativas. Entonces, Mm, ¿dónde está? ¿Qué narrativa es más consistente con la ética? Porque ese sería mm, el debate real. ¿Cuál es la narrativa exacto, israelí exacto, contra la narrativa de Hamas? Y exacto. ¿Quién está ahí, defendiendo un lado? ¿Quién defiende el otro? exactamente, ¿por qué no te da curiosidad saber eso? Pues no te da curiosidad porque no eres curioso, que es una cosa que se cultiva, y porque tienes sesgos, que no estás dispuesto a confrontar Mm, con el pensamiento crítico. Es cómodo, sí, es fácil, es agradable sentirte bueno sin hacer nada, sí, sí, ¿no? sí, sí. Levantar la Exacto. mano en lo que es Levantar correcto. la bandera que te dijeron que tenías que levantar, que era la bandera Exactamente, de Palestina, para cumplir. Ya cumplí, bueno, tal cual. Y esto te da una sensación de que eres bueno y de que no estás en peligro. Pero ni somos buenos y sí estamos en peligro. Pues claro, negar esa realidad, pues es estúpido, es totalmente contraproducente. Es súper incómodo darte cuenta de esto. Pero lo que vendría después de no levantarte del sillón hoy va a ser 400,000 veces más incómodo. Imagínate a tu ujú, hija obligada a casarse con quién sabe quién y que nunca pueda salir a la calle sola y que la tapen con un telón para que nunca la puedan ver, que nunca pueda bailar, que nunca pueda cantar, que no pueda tener un trabajo. ¿De veras eso quieres? mm, Pues no, no es una reflexión. Esta reflexión suena odiosa. Se va a decir, claro, tú eres un pinche islamófobo. No, yo soy una persona con pensamiento crítico que no quiero que a mi hijo le pase eso, claro, porque puedo observar la realidad y puedo ver el mundo. Yo no estudié geopolítica, eso dirías, te descalifica para hablar, pero esta conversación la hemos llevado desde tu expertise, que sí es la geopolítica y la historia, y desde la mía, que es los procesos cognitivos del cerebro. Y son concomitantes. O sea, esto lo estamos haciendo los humanos porque así somos los humanos.
¿no? Y Cierto. si estamos pensando en cambiarnos nuestros genes, editar nuestra genética y esta onda del transhumanismo, lo primero que tendríamos que hacer es más bien aplicar el pensamiento crítico y trascender nuestros sesgos cognitivos xenofóbicos, nuestros sesgos cognitivos de concentración del poder hacia la crueldad y el absolutismo. Sería mucho más fácil que estar produciendo bebés por diseño, ¿no? Haciendo Ujú. una polaridad todavía mayor entre un tipo de humanos que tienen mejoras genéticas contra toda la otra banda que nunca la van a recibir. De acuerdo. El transhumanismo combinado con esto del posmodernismo y el antisemitismo es una bomba de tiempo de exterminio. Y las IAs Sí. ahora, ¿no? Que van a acelerar estos procesos ad infinitum, está cañón. Está cañón. Pues gracias, Fran, por Pero, una... pero, pero, Échale. no terminemos en una nota pesimista, porque si bien es cierto que está cañón, también es cierto que es un momento de gran oportunidad para defender Occidente y es cuestión de que la gente simplemente se dé cuenta. Y sí se puede, De que Caín sí dome sus podemos instintos, ayudar a los occidentales. ¿Eh? de que Caín venza sobre sí mismo. Exacto, y sí podemos ayudar a los occidentales a darse cuenta. O sea, tenemos herramientas de comunicación ahora que nunca habíamos tenido, las estamos usando ahora mismo tú y yo, y si todos le echamos ganas, todos los que ya entendimos el peligro en el que está Occidente, sí podemos comunicarnos con el resto de nuestros hermanos occidentales y sí podemos darle otra bocanada de oxígeno a la siguiente etapa de la civilización occidental. Sí se puede, sí se puede. No, no debemos de terminar siempre en una nota pesimista porque Sí, concuerdo yo creo que contigo sí y me vale doy la pena. cuenta de otra inversión orwelliana en que nos están diciendo que el odio es el amor. Pues terminemos con la nota del amor es el amor, porque esto Así lo es, estamos haciendo porque los amamos, porque amamos a nuestros hijos, porque amamos a todos los humanos, especialmente a los que están siendo oprimidos hoy, claro, a las por mujeres supuesto. en los gobiernos teocráticos islámicos, a los jóvenes que les están comiendo el coco para que se vuelvan violentos en contra de gente que ni conocen. Eh, Así es. ¿Por qué lo íbamos a hacer si no es por amor al futuro, ¿no? Claro, Por una por supuesto. confianza que tenemos en que las cosas pueden mejorar y que estos discursos son discursos de amor. Aunque los disfracen y nos digan que lo que hacemos es hate speech, es love speech en su máxima expresión. Esa es la realidad. Ah, bueno, pero además, para categorizar esto como hate speech, realmente tienes que torcerte en un pretzel. O sea, Pero se tuercen no- deja tú pretzel sí, sí lo charamuscas. hacen. Sí, sí lo hacen. Sí lo Entonces hacen. no lo permitamos. Así es, mi querido Balán. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre un placer, las veces que quieras. Y guanas ranas, cuando tú quieras que hablemos de otra cosa ya en tu canal, pues también cuentas conmigo. Encantado, claro que sí. Lo agendamos de una vez. Sale. Abrazote. Órale. Bye. Un abrazo, bye.